Bueno, voy a explicar las pautas para hacer un preinforme de laboratorio, porque sé que muchas personas por diversas razones nunca han tenido un laboratorio de química y no saben cuáles son las pautas. Yo aquí tengo una hojita con unas pautas que por lo general son las que se siguen en cualquier laboratorio de química. Son de manera general, pero cada profesor pues las acomoda a su manera de trabajo. ¿Cuáles son las pautas? Primero, pues que se debe tener un cuaderno exclusivo para esas prácticas de laboratorio. El preinforme debe ser individual y por ende el cuaderno. Lo deben presentar al ingresar a la práctica, porque ustedes deben saber qué es lo que van a realizar durante la práctica. Debe estar escrito a mano. No se permite por lo general copiar y pegar o imprimir y pegar, ¿no? Tiene que ser también diligenciado en lapicero. ¿Qué debe contener el preinforme? Entonces, primero que todo, pues una portada o lo que sería el título y el nombre del estudiante. Entonces, en este caso vamos a hacerlo para la práctica que les traje acá, que es la de las medidas de masa, volumen, densidad y tratamiento de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos poner? Pues el título. Entonces, ¿cuál es el título de la práctica? Entonces, medidas de masa, volumen, densidad y tratamiento de datos. Listo. Y pues el nombre del estudiante que lo va a presentar, su código, ¿sí? Su grupo, ¿sí? Los datos referentes para que el profesor se pueda guiar en la realización, en la calificación del preinforme. Listo, ¿qué más dicen las pautas? Entonces las pautas dicen que tenemos que tener objetivos, un objetivo general y dos objetivos específicos. Entonces vamos a empezar con los objetivos. Vámonos acá. Entonces, los objetivos. Entonces, subámoslo para que se vea mejor. Entonces primero un objetivo general. Entonces aquí pues tenemos estas competencias y unos indicadores de logro, que es más o menos lo que se está buscando. Entonces aquí pues traspasamos lo que viene en la hoja guía, que es identificar y aplicar conocimientos en la solución de problemas utilizando el análisis dimensional, los factores de conversión y el manejo estadístico y de cifras significativas. Listo, ese sería mi objetivo general. Ahora debo copiar los objetivos específicos. Entonces objetivos específicos. Entonces voy a poner dos, que es utilizar, se ponen de manera genérica o utiliza, como decían, pero por lo general es como en tercera persona. Utilizar los materiales de laboratorio de acuerdo a cada proceso químico y los relaciona con procesos químicos. Utilizar la metodología científica y elaborar los informes de laboratorio. Listo. Entonces ya con eso cumplimos con los objetivos, que era la segunda parte de las pautas del laboratorio. ¿Listo? Entonces ya tenemos la portada, que era el título y el nombre del estudiante. Los objetivos, que sería el objetivo general y el objetivo específico, ya está. Ahora, ¿qué me piden? Ahora tengo que hacer el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Bueno, el marco teórico es una investigación que hace el estudiante o que hace la persona que está haciendo la práctica referente al tema. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con densidad, con volumen, con masa, con tratamiento de datos, conversión de unidades. Entonces yo tengo que irme a fuentes confiables. Entonces puedo buscar por internet fuentes que sean confiables, o en este caso, por ejemplo, yo tengo la química de Brown, ¿sí? Acá la tengo, yo la tengo ya descargada. Entonces tengo la 12ª edición de química de Brown y voy a buscar el capítulo que tengo yo referente a esta parte y empiezo a buscar información sobre el tema, ¿sí?
debo buscar, como les repito, fuentes confiables. Entonces voy a copiar una pequeña parte, digamos, de la densidad. Y luego yo tengo que tener en cuenta siempre eso para poder generar la bibliografía. Entonces, mira, acá tengo de longitud y masa, temperatura, volumen, densidad. Quiero hablar un poquito de la densidad, pero entonces yo tengo que tocar todos los temas sobre el cual se está trabajando en el material, en la práctica del laboratorio. Entonces voy a hablar de la densidad. Entonces yo copio esta información referente a ese tema. Entonces, ¿qué es? Entonces me dice, la densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de la sustancia. Entonces ahí me dan la fórmula. Entonces la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Y dice, las densidades de los sólidos y los líquidos comúnmente se expresan en gramos por centímetro cúbico o en gramos sobre mililitro, ¿sí? Y ahí estoy hablando, aquí me quedó un error ortográfico, entonces ya lo arreglé. Yo tengo que copiar cosas que sean referentes a lo que me están hablando. Ah, bueno, también me están hablando de masa, entonces yo también puedo buscar sobre la masa, ¿sí? No es la definición del glosario, es la información que me aparece, por ejemplo, acá. Ah, bueno, mira, aquí me aparece volumen. Entonces voy a copiar volumen y luego busco algo de masa. Volumen. Entonces dice, el volumen de un cubo está dado por su longitud elevada al cubo, por lo tanto la unidad derivada para el volumen es la unidad SI para la longitud elevada a la tercera potencia. El metro cúbico es el volumen de un cubo que mide por el otro lado. Entonces yo busco la información más relevante que me sirva para yo copiar y que esté relacionada con mi práctica de laboratorio. Dice, las unidades más pequeñas, tales como centímetros cúbicos, se utilizan con frecuencia en química. Entonces, esas son cosas importantes, ¿sí? Entonces, en química se utilizan unidades pequeñas de volumen como el centímetro cúbico, ¿sí? Para unidades más grandes, como me decía ahí el texto, puedo utilizar el litro, ¿sí? Pero si veo que es poca la información, pues me voy a otro libro y busco. Ah, bueno, también tengo que hablar, por ejemplo, de la masa. Entonces vengo acá y busquemos a ver, ah, mira, aquí masa. Entonces la unidad fundamental del Sistema Internacional para la Longitud es el metro. La masa es una medida de la cantidad de materia. Entonces, ¿qué es la masa? Es la medida de la cantidad de materia en un objeto, ¿sí? Su unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Entonces ahí yo estoy copiando información, como les digo, que tiene que ser relevante a lo que es la práctica de laboratorio. ¿Listo? Y así con todos los que son los conceptos y la información que tengo que investigar. En este caso yo les había pedido que las pautas fueran entre 3 y 4 páginas del cuaderno. Con eso es suficiente. Máximo 3-4 páginas, con eso es suficiente, ¿sí? Entonces ahí ya tengo el marco teórico. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces listo. Bueno, acá no me dejó subrayarlo más. Miremos a ver, este sí me deja subrayarlo. Listo, ya tenemos el marco teórico. Entonces miremos cómo va. Entonces ya aquí tengo lo que era la portada, los objetivos y el marco teórico. Subrayémoslo para que lo veamos. Listo. ¿Qué más me falta ahora? Entonces me dice ahora que tengo que sacar el listado de materiales y reactivos. Entonces es otro ítem. Entonces materiales y reactivos. Y voy a hacer una lista. Entonces voy a hacer primero la lista de materiales. ¿Qué son la lista de materiales? Vámonos para la hoja de trabajo. La lista de materiales es lo que yo voy a utilizar
para realizar la práctica. Entonces aquí ya la hoja me dice cuáles son los materiales y equipos de laboratorio. Entonces voy a necesitar la balanza analítica, vidrio de reloj, yo tengo que copiar toda la lista, tubos de ensayo, buretas, vasos de precipitado, balón aforado, pignómetro, y así copio toda la lista. También tengo que copiar los reactivos, listo. Entonces, ¿qué reactivo voy a necesitar? Plomo, aluminio, etanol, zinc, agua. Listo, entonces vámonos a mirar en la hoja guía qué nos hace falta. Entonces, el listado de materiales y reactivos ya está. Entonces, ya está el material. Ahora tengo que hacer algo que se llama las fichas de seguridad. Entonces, vámonos para las fichas de seguridad. ¿Qué son las fichas de seguridad? Bueno, son un protocolo que yo debo tener en cuenta para trabajar con responsabilidad los reactivos en el laboratorio, porque son sustancias que vamos a utilizar y que nos van a servir para llevar a cabo el proceso, pero que tengo que tener con ellos mucho cuidado, porque pues ellos pueden ser explosivos, pueden ser corrosivos, comburentes, es decir, podemos tener sustancias peligrosas en nuestras manos. ¿Qué debe contener la ficha de seguridad? Entonces aquí yo les especifiqué. Entonces, las propiedades físico-químicas, los peligros, primeros auxilios, almacenamiento, frases R y S. Es realmente, a veces encontramos demasiada información, pero nosotros tenemos que poner la más relevante y como que no tenga que ser tampoco tan larga. Vamos a copiarla y la pasamos para acá. Bueno, para que nos quede más fácil mirar qué nos toca hacer. Entonces, ¿qué debe contener la ficha de seguridad? Entonces, primero que todo, las propiedades físico-químicas. Entonces, bueno, ¿de quién vamos a hablar? Entonces, ¿de dónde podemos buscar? Entonces, yo aquí ya en internet estoy buscando las fichas de seguridad. Entonces, mire, aquí encontré varias cosas. Por ejemplo, encontré esta ficha de seguridad del etanol. Este es de un proveedor, ¿sí? Y tiene toda esta información y uno dice, pero ¿por dónde arranco y dónde empiezo a leer todo lo que el profesor o la profesora me está pidiendo? Entonces me dice que es etanol al 96%, tiene un número de artículo, un número de sustancia, una identificación, número de registro, el número CAS, ¿sí? Para qué se utiliza, para qué no se debe utilizar, cuáles son los proveedores, el teléfono de emergencia, su ficha de seguridad, quién le importa, pues depende de donde yo saque la ficha, cuáles son los riesgos, aquí viene en la sección 2, ¿sí? ¿Qué más? Consejos de prudencia, la composición, información sobre los componentes, los primeros auxilios, las medidas de lucha contra incendios, medidas en caso de vertido accidental, manipulación y almacenamiento, controles de exposición, es decir, viene súper completa esta ficha. ¿Y por dónde arranco? Bueno, vamos a arrancar porque lo que el profesor nos pide, las propiedades físicas y químicas. ¿Qué dice? Entonces dice, su estado físico es líquido, su color es incoloro, su olor como alcohol, su punto de fusión o de congelación es menos 114, su punto de ebullición 78, dice que inflamable, su límite superior o inferior de explosividad es el 3,1% de volumen al 27,7, punto de inflamación 12, temperatura de tu ignición, descomposición, pH, solubilidad, coeficiente de reparto, presión de vapor, densidad. ¿Qué tomo de ahí? Entonces vamos a tomar lo que nos sea más importante y más relevante para la ficha que nosotros vamos a trabajar. Entonces, vamos a volver aquí arriba. Y empecemos a mirar. Entonces, ¿qué me dice acá? ¿Qué tenía que tener? Fórmula mínima, peso molecular, aspecto. Entonces, propiedades físico-químicas. Entonces, fórmula mínima y peso molecular. Entonces, fórmula mínima, miremos a ver dónde estaba. Abramos otra vez. A ver dónde estaba la fórmula. Por aquí yo la había visto. Bueno, creo que en este no viene la fórmula, pero lo podemos investigar en otro artículo.
No, en este no venía, pero ya lo buscamos en otro. Listo. Entonces, bueno, ese no está. ¿Qué más? Peso molecular, que tampoco lo veo ahí. Entonces toca buscar. ¿Qué más? Aspecto, entonces estado físico. Es líquido. Su color. ¿Qué dice acá de color? Incoloro. Punto de fusión, que eso es importante. Punto de fusión es menos 114. Punto de ebullición 78 grados centígrados. Densidad, porque más encima vamos a trabajar con densidad, pues será importante. Entonces miremos a ver dónde estará la densidad. Ah, mírenla, hasta acá, 0,79 gramos por centímetro cúbico. Solubilidad también es importante. Aquí está la solubilidad. Dice mayor a 1 gramo por litro. Entonces, el otro mayor o igual a 1 gramo por litro a 20 grados centígrados. Listo. Por el momento eso es lo que me necesito. ¿Qué me queda faltando? La fórmula mínima y el peso molecular. Entonces miremos acá, a ver dónde encontramos el etanol. Busquemos acá fórmula. Ah, C2H5OH. Entonces pongo acá C2H5OH. Y el peso. Peso molecular. 46,07 gramos por mol. Listo. ¿Qué más debe tener? Entonces los peligros. Entonces ya tenemos las propiedades físico-químicas. Entonces ahora vámonos para los peligros. Volvamos a nuestra ficha. ¿Qué teníamos acá? Entonces, abrámosla. Miremos acá. Hay un montón de cosas de peligro, pero bueno, uno no sabe qué debe poner. Entonces, ¿qué es importante? Estos pictogramas son muy importantes. Al palabra de advertencia, peligro. Entonces, ¿qué significarán estos pictogramas? Entonces, yo ya lo busqué. GHS02. Entonces, ¿qué me indica? Ah, es un material inflamable. Eso es un peligro. Entonces, ya me voy para acá. Peligros. Entonces, yo puedo poner GHS02 o 2. Inflamable. También puedo hacer el dibujito si quiero. Y ¿cuál otro tenía acá? El GHS07, que me dice que es tóxico, irritante, peligroso. Entonces eso también lo tengo que poner. GHS07, tóxico, irritante, peligroso. Listo. ¿Qué más podemos poner ahí que sea relevante? Entonces miremos. Ah, hay unas indicaciones de peligro. Esto es lo que yo llamo las frases R y S. Se pueden llamar R y S o H y P. R significa riesgos y S significa seguridad, pero aquí también se pueden trabajar como de peligro como H y prudencia como P. Entonces estas frases yo las debo copiar. Eso es lo que yo me refería a esos códigos. Dependiendo de dónde los descargue, van a ser R o S o H y P. Entonces en este caso aparecen como H. Listo, vamos a ponerlos ahí. Entonces H 225 dice líquido y vapores muy inflamables. ¿Y cuál es la otra que tengo ahí? H319 provoca irritación ocular. Entonces, ¿qué más? Sigamos mirando qué más podemos sacar de todo esto. Ah, bueno, tenemos las P, ¿sí? Estas que son de prudencia, prevención y de prudencia, respuesta, que también son importantes. Entonces vamos a copiarlas. Entonces tengo el P210
P210, que me indica mantener alejado del calor de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Listo. ¿Qué más aparece? P233 dice mantener el recipiente herméticamente cerrado. Listo. Y aquí tenemos una combinada que es súper importante, que debemos ponerla, P305 más P351 más P338. Dice, en caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Bueno, estas frases, como les digo, depende de la hoja guía que yo trabaje y del país de donde yo las esté descargando. Pueden ser H y P y pueden ser R y S. Entonces cualquiera de las dos, que son lo que les puse en la hoja guía. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más puedo encontrar en esta hoja guía? Miremos a ver qué más es importante. A ver, ¿qué más dice acá? Bueno, los símbolos que ya vimos. ¿Qué más? Composición sobre los componentes. Ah, mira, aquí aparecían la fórmula y el peso. Simplemente no leímos completos. Entonces, descripción de los primeros auxilios. Dice quitar las prendas contaminadas. En caso de inhalación, proporcionar aire fresco. Aclararse con abundante agua. En caso de contacto, lavarse con los ojos. En caso de ingestión, enjuagarse la boca. En caso de ingestión. ¿Qué más? Medidas de extinción. ¿Qué debo hacer? Entonces debo agregar, dice, medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno, agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo extinguidor seco, polvo BC, dióxido de carbono, productos de combustión, recomendaciones, ¿sí? Miremos a ver qué más dice sobre el almacenamiento. Dice evitar el contacto con la piel, con los ojos, no respirar. ¿Qué más? Dice consejos sobre la manera de contener el vertido, cerrar los desagües, colocar en recipientes apropiados para su eliminación, ventilar la zona afectada, conservar alejado de toda fuente de chispas o de llama, prever una ventilación suficiente, almacenar en un lugar bien ventilado. Esto es lo que yo me refiero con el tema de almacenamiento. Almacenar en un lugar bien ventilado, mantener el recipiente cerrado herméticamente y proteger de la luz del sol. Esto es lo que yo digo acá en la parte de, entonces, primeros auxilios, o sea, acá peligros, máximo 5 frases, primeros auxilios. Entonces, aquí están los peligros y los primeros auxilios. Estas son las frases, pongámoslo acá. Frases R y S. O, H y P. Vámonos así. Listo, ya tengo las frases R y S y H y P. ¿Qué más me falta? Entonces, lo que les digo, almacenamiento. Entonces, almacenamiento, ¿qué dice? Almacenar en lugar bien ventilado
mantener el recipiente cerrado, herméticamente, y proteger de la luz del sol. Listo, eso es a lo que yo me refiero con almacenamiento. Entonces ya tengo. ¿Qué me falta? Algo más de primeros auxilios. Entonces acá ya teníamos los peligros, entonces podemos poner aquí algo de primeros auxilios, que ya lo habíamos encontrado arriba. Entonces, que abramos acá para poderlo ver. ¿Qué más? Bueno, entonces está arriba. Entonces podemos hacerlo de manera general o manera corta. Entonces, ¿qué puede primeros auxilios? Quitar las prendas contaminadas, proporcionar aire fresco, entonces lavar con suficiente agua, ¿sí? ¿Qué más? En caso de contacto con los ojos hay que lavar con agua y enjuagarse la boca, ¿sí? Entonces lavar con suficiente agua todas las partes del cuerpo que hayan tenido en contacto con este producto. Lavar con suficiente agua, enjuagarse la boca. Listo. Y pues si dice llamar a un médico si la persona se encuentra mal. Entonces, en caso grave, ya llevarlo al médico. Listo. Entonces ya tengo los primeros auxilios, el almacenamiento, las frases R y S. Ahora, abramos acá para que se vea. Entonces ya esto lo pusimos, el almacenamiento, las frases R y S. Y yo lo que les pedía o les pido acá es responder para cada reactivo. ¿Qué daño puede ocasionar este reactivo y cómo me curo? ¿Por qué es importante? Porque nosotros necesitamos que ustedes aprendan a analizar las cosas. Entonces, eso es la última cosa que falta. Entonces, ¿qué daño puede causar ese reactivo? ¿Qué daño puede ocasionar este reactivo? Es más que la interpretación. Entonces, con base a todo esto, ¿qué podemos decir? Bueno, que es inflamable, que es tóxico, que es irritante. Entonces, ¿qué puede ocasionar este reactivo? Entonces puede ocasionar irritación, ¿sí? Asfixia, ¿sí? ¿Qué más? Incendios. Es mi interpretación. Y la otra frase es ¿cómo me curo? ¿Qué dijimos? Lavar con suficiente agua. Agua y respirar. Por aquí habíamos que proporcionar aire fresco. Entonces, respirar en espacios abiertos, libres del reactivo. Listo, esa es mi interpretación. Y ya, con eso ya terminó la ficha segura. Bueno, ahora vamos a hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos en el procedimiento? Tenemos que hacer un diagrama de flujo. Entonces, ¿qué dice la práctica? Dice, parte 1, determinación de masas de sólidos. Se toman diferentes objetos y se determina su masa usando la balanza. Cada objeto debe pesarse 4 veces y la información obtenida se registra en la siguiente tabla. Entonces, yo también tengo que llevar esa tabla escrita ya en el laboratorio, en el cuaderno del laboratorio, para poderla llenar allá. Entonces, yo ya adelanté esa parte para que lo pudiéramos mirar. Entonces, acá yo tengo un diagrama de flujo que yo hice. Vamos a pasarlo acá para que vean cómo. Listo. Entonces acá yo tengo el diagrama del procedimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, determinación de la masa de sólidos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una moneda, la pongo en la balanza, lo peso, registro ese valor en la tabla y lo repito 4 veces. ¿Y con quién más debo repetirlo? Con la mara y con el vaso. Entonces, yo lo pongo todo en un diagrama para que me quede más fácil a mí registrar eso y saber yo también cuál es el proceso que debo llevar a cabo. Debo hacer este procedimiento para cada una de las partes que tenga el tema, entonces, el trabajo. Entonces yo hice, por ejemplo, como un modelo para que ustedes se guíen.
Ahora tengo que hacer determinación de volumen, entonces hago lo mismo, tengo que empezar a mirar cómo lo convierto a un diagrama de flujo. Aquí hay otra parte, que es la densidad de sólidos regulares, entonces también tengo que hacer lo mismo, densidad de sólidos irregulares, es decir, ahí ya tengo en la parte 1 tengo un procedimiento, en la parte 2 tengo otro procedimiento, en la parte 3 tengo 3 procedimientos, entonces tengo que hacer todos esos procedimientos en diagramas de flujo. ¿Listo? Entonces hasta ahí queda la parte del procedimiento. Entonces, como les digo, ¿qué más tengo que hacer? Miremos la hoja guía. Bueno, ya tengo el procedimiento. Por último, la bibliografía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, poner la bibliografía. En este caso tengo que utilizar las normas Vancouver, ¿sí? Entonces, como yo utilicé la Brown, yo me voy para el libro y acá yo tengo, voy a copiarlo acá, cómo guiarme para sacar esa bibliografía. Entonces acá me dice los datos de catalogación bibliográfica: Brown, Teodoro, Lemay, Eugene, Burstein, Bruce, Química, la Ciencia Central, 12ª edición, Pearson Educación, México 2014, el ISBN. Entonces ya con esto yo puedo tener en cuenta las normas Vancouver y poder extraer, hacer mi bibliografía. Entonces por acá yo la tenía, ¿sí? ¿Cómo tengo que hacer la bibliografía? Entonces la estructura general es el autor, el título del libro, la edición, lugar de publicación, editorial y el año. Si la primera edición no es necesaria consignarla, la edición siempre se pone números arábigos y abreviatura. Segunda edición: si la obra estuviera compuesta por más de un volumen, debemos citarlo a continuación del título. Entonces aquí tienen un ejemplo. Y lo mismo tenemos que hacer con este señor. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría... aquí tengo un ejemplo que es el de Jiménez Murillo, Montero Pérez, Compendio de Medicina de Urgencias, Guía Terapéutica, segunda edición Madrid, Elsevier, 2005. Y lo mismo tengo que hacer acá. Entonces tengo que poner en este caso los autores, luego pondría el título, que es Química, la Ciencia Central, 12ª edición, entonces 12ª edición. Pongo la ciudad, que en este caso es México, la editorial, que es Pearson Educación, y el año, que es 2014, ¿sí? Entonces copiaría todos los apellidos y los nombres de las personas que participaron en este libro. Luego entonces pongamos acá autores para no copiarlo yo todo. Luego Química, la Ciencia Central. Luego va un punto. Luego 12ª edición, 12ª edición, entonces hacemos segunda edición. ¿Qué más va ahora? Luego 2 puntos, el editor, Pearson Educación. ¿Qué más dice? Punto y coma, me comí en algún lado. Después de la edición va la ciudad. Entonces aquí va un punto. Entonces aquí México, ¿qué más? 2 puntos el editor, punto y coma el año. Y listo. Esa es como se debe hacer en este caso del libro. Y pues como yo también utilicé páginas web, que en este caso utilicé para poder hallar la bibliografía, pues tengo que también tener en cuenta el documento que ustedes tienen ahí en la plataforma Moodle, y buscar cómo referencian las páginas web. Ahí está toda la manera de referenciar. Ahora, en este caso, listo. Ahora, en este caso, ¿qué nos falta? Nos falta que llevemos las tablas hechas. Entonces, bueno, aquí ya tengo la bibliografía. Entonces, tablas a utilizar. Entonces es importante que yo lleve todas las tablas que yo vaya a utilizar hechas previamente, como aparecen en el documento. Acá tienen las varias tablas para que me ahorre trabajo y tiempo en el laboratorio. Entonces, tabla 1, entonces para
ponemos acá, para el procedimiento 1, entonces procedimiento 1 e inserto la tabla, entonces hago una tabla, como ya sabemos hacerla, en este caso de 4, le pongo todo lo que necesito, lo mismo la tabla para el procedimiento 2, la tabla para el procedimiento 3, y eso me va a ayudar muchísimo en la práctica de laboratorio. Bueno, espero que este video les ayude muchísimo para la realización de un preinforme, que les aclare las dudas y que ya les quite un poco el miedo de este trabajo que deben presentar en el laboratorio. Así que bueno, mucha suerte en la ejecución de los preinformes que tengan que entregar.